Pues estamos dando tiempo para levantar a otros ministerios dentro de la iglesia. Vamos a empezar ya en 2 semanas en el refugio para que nos ayuden a difundir la noticia. Habíamos estado haciendo un alto, un tiempo esperando, pues el regreso de la iglesia ha sido paulatino, empezó muy bajo. Y pues aún así a veces es cambiante entre un domingo y otro, eso siempre ha sido igual en todo el año, o sea, todos los años anteriores. Entonces estamos teniendo pues un regreso paulatino y tomamos la decisión de esperar un tiempo, así que en 2 semanas empezamos en el refugio. Estamos en tiempo de cosecha. Voy a dar un resumen muy cortito sobre lo que hemos estado enseñando, porque quiero dar tiempo para que haya un tiempo de ministración. Estamos en tiempos de oportunidad, es un tiempo de oportunidad. Lo que estamos viviendo es que no hay un púlpito. Desde hace rato siento un poquito, si me lo pueden poner por acá nada más, y mi computadora. Estamos en un tiempo donde el mundo está enfocado en toda la problemática en la que estamos viviendo. Y yo lo entiendo, porque sí hay una problemática, no podemos negarlo. Sí hay situaciones en todas las esferas de la vida del ser humano, esto ha repercutido. Pero para nosotros como pueblo cristiano, nosotros tendríamos que tener una perspectiva diferente de lo que está pasando. Y no solamente enfocarnos en la perspectiva de la crisis. Bueno, por supuesto, hay promesas de Dios que nos dan la promesa de ayudarnos en tiempos de crisis. Podemos citar muchísimas citas bíblicas: nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sostendré, mis hijos no mendigarán pan. Y bueno, podemos citar todas las promesas del Señor en este tiempo y nos tenemos que aferrar a ellas. Pero el peligro que podemos, si me ayudan a sentarse muchachos para no distraer a la gente, se los agradecería. Pero el peligro que podemos enfrentar en este tiempo es que solamente nos enfoquemos en la crisis. Y aún el mundo ve a veces las crisis como tiempos de oportunidad. Y la verdad es que aún para cuestiones de negocios hay quien ha ido más allá de la crisis y ha aprovechado estos tiempos para ser más creativos, para hacer negocios de una manera diferente y han visto ventanas de oportunidad que antes no se habían presentado. Y eso pues también es correcto, es bueno. Pero nosotros como iglesia deberíamos de ver este tiempo como un tiempo de oportunidad para llevar el mensaje. Porque yo te puedo decir una cosa: este tiempo que estamos viviendo es un tiempo, déjame quitar esto. Es un tiempo en el que podemos ver que hay gente que anteriormente no estaba abierta a escuchar el mensaje, porque sentían que su vida la tenían bajo control y decían: mira, eso de ir a la iglesia, eso de acercarse a Dios, pues es para gente débil. Otros te podrían decir: es para gente religiosa, yo no soy una persona religiosa. ¿A quién le han dicho este tipo de cosas, verdad? Pues a lo mejor es para la gente que tiene necesidad económica. Yo tengo resuelta mi vida, ¿verdad? Yo la verdad no creo en nada. Yo creo que cada quien aquí es el arquitecto de su propio destino. Y pues se dieron cuenta que pues cuando menos nos dimos cuenta, de un día para otro sucedieron cosas que nunca pensamos que fueran a suceder. Y se derribaron argumentos y nos dimos cuenta que en un abrir y cerrar de ojos las fortalezas humanas cayeron, la seguridad
y no hubo carrera, no hubo maestría, no hubo relaciones humanas que pudieran sacar adelante al ser humano. Así que estamos en una ventana de oportunidad para compartir la palabra. Así, ¿y quién va a llevar el mensaje de las buenas nuevas? Si algo necesita en este tiempo la gente son buenas nuevas, porque todos los días oímos malas noticias. Todos los días son malas noticias en todos los sentidos. Así que la iglesia en este tiempo tiene un papel muy importante y hay áreas de la iglesia que necesitan ser fortalecidas. La unidad en este tiempo es algo muy importante para la iglesia. La iglesia es nombrada de muchas maneras, como la novia de Cristo, la futura esposa cuando venga el Señor, y bueno, cuestiones teológicas, como las ovejas del Señor, como el ejército de Dios. Y en este tiempo nosotros tenemos una misión que cumplir en esta tierra. En esta tierra, en este tiempo, la iglesia es sumamente trascendente para la historia de la humanidad. Y no podemos, me trae bien distraído ese sonido, no podemos estar batallando con lo que estamos presentando si la iglesia no está unida internamente. Nosotros tenemos que reforzar en este tiempo la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Por eso he tomado tiempo para estar pues enseñando sobre la importancia de la unidad. Vimos 4 principios que son fundamentales para la unidad de la iglesia. El principio ¿de qué? El principio de designio. Tú tienes un designio de parte de Dios. Si tú estás aquí, el Señor no te alcanzó para que nada más lo recibas y te vayas al cielo. Si eso fuera el único objetivo de parte de Dios, entonces, pues lo que más nos hubiera valido es recibir a Cristo y caer como condorito, morirnos y ya irnos con el Señor pronto. ¿Sí me explico? En esta tierra hay una misión, hay un designio de parte de Dios para ti y para mí. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Lo que pasa es que venimos de una mente religiosa y en esa mente religiosa hay laicos y hay religiosos. Así es como fuimos enseñados. Y los laicos iban a la misa, recibían la misa y se iban y no tenían nada que ver con el Señor. Y sin darnos cuenta, trajimos esa mentalidad al convertirnos a Cristo. En cierta manera solamente cambiamos de religión, pero seguimos bajo la misma dinámica. Yo soy laico, yo no tengo nada que ver en el servicio del Señor, así que mi misión es venir el domingo, sentarme, recibir, aliméntenme y yo ya me voy. Ahí nos vemos la próxima semana. Pero dice la palabra que eso no es el cuerpo de Cristo, eso es lo que el hombre inventó como iglesia. El Señor tenía en su mente que la iglesia tenía que ver todo con la humanidad y la iglesia eres tú. Esto es un edificio que alberga la iglesia. Desde ahí tenemos conceptos religiosos. Voy a la iglesia, bueno, entiendo por qué se habla esto, pero esto es una bodega acondicionada como auditorio. Esta es una bodega donde alberga a la iglesia, que eres tú. Y tú como iglesia tienes que ver todo en este tiempo en la vida de la humanidad. Tú eres el mensajero de Dios a un mundo que necesita esperanza, que necesita oír buenas nuevas, que en este tiempo la gente ha sido muy consciente de la posibilidad de morir. La gente tiene que saber qué va a pasar con ellos si se mueren. La iglesia no podemos estar encerrados, muertos de miedo y que si me voy a morir, pues dice la palabra que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no puedo entender al cuerpo de Cristo temeroso todo el tiempo por esta situación, porque ¿qué tal si me voy? Pues si me voy, bueno, pues todos nos gusta la vida.
Pero al final del camino mis días están contados, eso dice la palabra. El Señor tiene la fecha de mi nacimiento y el Señor tiene la fecha de mi partida. Y mi vida en esta tierra, quien la determina es Dios. Tenemos que ser prudentes y cuidarnos, lo entiendo. Pero nosotros no podemos perder la perspectiva que si nosotros nos quedamos aquí después de la salvación es porque uno de los principios del ser como iglesia y el de cuidar la unidad es porque hay un principio de designio, hay un designio de parte de Dios para cada uno de ustedes. El segundo principio es el principio de funcionalidad que tiene que ver con el designio. Tú tienes una misión y la tienes que cumplir. Tienes que funcionar en esa misión. Tú tienes mucho que dar, tú eres una pieza importante dentro de esta iglesia. Si esta es tu iglesia, la iglesia del cuerpo de Cristo, un día va a venir el Señor Jesucristo. Por segunda ocasión va a venir por su iglesia, por una iglesia que está preparando. La iglesia de todo el mundo. Y ahorita estamos tratando un tema de la iglesia local. Hay muchas iglesias locales. Hay otras iglesias con otro nombre y hay gente que está sentada en esas sillas que también tienen que funcionar en estos principios. La gente que está en esa iglesia tiene un designio y tiene una función. Porque esa iglesia tiene una comisión de parte de Dios. Todos tenemos la comisión de alcanzar a los perdidos. La iglesia es un centro de capacitación también. Por eso el levantar otros ministerios, por eso capacitar a la gente que se deja capacitar, ¿no? No todos se dejan capacitar, unos ya se enojan y ahora yo ya no hago nada, ¿no? Entonces, bueno, el que se deja capacitar, pues, hay que levantarle. ¿Por qué? Porque Querétaro tenemos 2,5 millones de gente. 2,5 millones de gente. No somos, hace unos años éramos el 0.05% de cristianos. 0.05, o sea, ni el 1%. Ahora el INEGI dio algunas estadísticas y contaron un porcentaje más alto, no sé, el 3%, el 1%, yo no sé. Pero mira, siendo benignos, somos el 5%. El 5% de 2,5 millones, de 3 millones de personas. ¿Cuántas personas hay por alcanzar? Hay muchísima gente que alcanzar. Hay mucho que hacer y este tiempo es una ventana de oportunidad, pero si la iglesia no entendemos el tiempo kairos de Dios, la gente está muy enfocado. Yo veo constantemente 2020, ay, que no pase el 2020, porque todo el mundo vemos el 2020 en fechas, 2020 un mal año, pero para la iglesia 2020, el tiempo kairos de Dios, el tiempo donde Dios en su voluntad dio permiso que esto pasara. ¿Por qué? Porque esto iba a ser un instrumento para que el mundo volteara a verle. Pero Él ya vino a hacer su parte, ahora nos corresponde a nosotros. Tú tienes un designio, tú tienes que cumplir una función. Dios puso dones, talentos en ti. Otros 2 principios, el principio de ética, y principio de sujeción unos a otros. Estos 2 van juntos o van muy relacionados. Principio de ética, nos honramos unos a nosotros. Como tenemos un designio, como tenemos una función, hay una ética, nos consideramos unos a otros, nos necesitamos unos a otros. Ninguno de nosotros puede ser independiente, ninguno de nosotros es autosuficiente. Nos necesitamos, es un principio de ética, un principio de sujeción. Efesios 5, sujetándonos unos a otros, nos rendimos cuentas.
Consideramos la autoridad que Dios te puso en el área donde Dios te puso. Entendemos la autoridad que Dios pone en la iglesia, el liderazgo para llevar a cabo la misión que la iglesia tiene. 4 principios: designio, funcionalidad, designio de ética y designio de principio de sujeción. Vimos que hay un fundamento que tiene la iglesia, que es lo que mantiene sólida. Jesús dijo, Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús es nuestro fundamento. Ese es el fundamento de la iglesia, esa es la roca que sostiene ¿Y qué nos une? Tenemos un mismo Salvador, tenemos un mismo Dios y Padre, Dios Padre, tenemos el mismo Espíritu. Por eso es posible la unidad, porque nos une, tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo hablándonos lo mismo a todos, guiándonos hacia el mismo camino. Tenemos, dice, un mismo bautismo, una misma fe, tenemos una misma esperanza. Si los que estamos aquí tenemos una misma esperanza, y dice otra parte de la palabra, dice, una esperanza que no avergüenza. ¿Qué esperanza nos une en Pues que un día va a venir nuestro Señor y nuestro Salvador, y que vamos a estar con Él para la eternidad. Y que en esta vida es pasajera y que el tiempo en nuestra vida es corta realmente, 80, 90, no sé, tal vez 100 años. Los años del ser humano han aumentado, pero ¿qué son 90, 80, 70, 100 años comparados con la eternidad? Nada. Tenemos una misma esperanza. Un día va a venir nuestro Señor por nosotros. Por eso nuestra perspectiva de lo que está pasando es completamente diferente al mundo. Para el mundo su vida se acaba cuando se mueren. Por eso dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero les tengo una noticia: va a haber una vida eterna con el Señor o una vida eterna separados del Señor, en un sufrimiento eterno. Entonces vemos, dice un mismo bautismo. Ese bautismo nos identifica con el cuerpo de Cristo, nos hace miembros del cuerpo. El bautismo es una profesión pública entre los hermanos del cuerpo de Cristo, diciendo, yo me identifico con Jesús. ¿En qué? En su muerte y en su resurrección. Morí a una vida pasada y resucité a una vida nueva por el sacrificio de Jesús. Y yo me identifico con el reino, en la cultura del reino. Eso tiene que ver con el bautismo. Vimos la semana pasada que el Señor Jesucristo vino a esta tierra a llevar a cabo su ministerio de 3 años, y lo hizo. Él estaba consciente que estaba en un campo de guerra. Jesús hizo 2 declaraciones hablando de la guerra: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia. Jesús estaba hablando de una guerra que se levantaría en el futuro contra su iglesia, cuando ya fuera una iglesia. Es la primera vez que se menciona el concepto iglesia por parte de Jesús. Mateo 16. Después vemos cuando Juan el Bautista manda a preguntar, ¿tú eres el que habías de venir? Juan el Bautista estaba a punto de ser decapitado y voltea a Jesús y le dice, díganle a Juan el Bautista que los enfermos son sanados y que los endemoniados son liberados. Si la gente no es liberada, va a seguir haciendo obras de maldad, y no solamente va a seguir haciendo obras de maldad, sino va a seguir sufriendo el tormento de estar bajo la influencia de un demonio, porque al final es un tormento. ¿Quién los va a liberar? Tú y yo. Tú y yo. Tenemos chamba por hacer. ¿Quién va a sanar a los enfermos? Tú y yo. ¿Quién les va a dar un mensaje de esperanza? Tú y yo. Este fin de semana estuvieron, muchachos, se pueden poner de pie, por favor. El Ministerio de Alcance Social, ¿dónde estuvieron?
Estuvieron en Amealco. ¿Cómo se llama? En Tierra Blanca. ¿Qué fueron a hacer, muchachos? Danme 2 minutos. ¿Qué hicieron? Pues estuvimos visitando familias en la sierra. Ellos hablan otomí, fuimos traductoras. Se estuvo llevando despensas, hablando por las familias. También tuvimos una reunión de jóvenes donde se les ministró. Ellos son el equipo de la iglesia y muchos jóvenes querían como desertar. Y eso nos estuvo pues muy fuerte todo lo que Dios les estuvo hablando. Hubo restauración, ministración. Y estuvimos también, se le dio palabra a la familia que está levantando ya a la sierra, que también reciben mucho ataque allá, si hay persecución, allá se crecieron de un costo muy, muy grandes. Entonces tuvimos pues estar con ellos, animarles a que permanezcan en la obra. Y pues en la mañana estuvimos llevando el servicio, predicaron, dimos clases a los niños y estuvimos orando también por la congregación. Gracias, muchachos. Es que eso se necesita en la sierra, los de la ciudad no tienen problemas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdad que no? La semana pasada hablamos sobre el Señor Jesús, sabía que estaba en una guerra. Y él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando Juan el Bautista le manda a decir, díganle a Juan el Bautista que los enfermos son sanados, los endemoniados son liberados. Dicho de otra manera, o de una respuesta indirecta, sí soy yo. Sí soy yo. Estaba respondiendo, sí, yo soy. El reino de los cielos trae libertad. El reino de los cielos trae sanidad. Y tú y yo somos embajadores del reino de los cielos. Nos corresponde llevar esa sanidad y esa libertad a un mundo que lo necesita. Y en este tiempo, por eso es una ventana de oportunidad la que estamos viviendo. Iglesia, no podemos ver la vida de la misma manera que el mundo la ve. Sería inadmitible. Son tiempos de oportunidad. Son tiempos de oportunidad. Y vimos la semana pasada que necesitamos el poder con el que Jesús llevó a cabo su ministerio. Los dones del Espíritu Santo. Vemos a Jesús 9 dones: palabra de ciencia, palabra profética, palabra de sabiduría, don de fe, don de sanidades, don de milagros, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. 9 dones. Estuvimos orando la semana pasada. Yo quiero preguntarte, ¿empezaste a buscar en qué don esta semana empezó a manifestarse en ti ese don? Si no, búscalo. No hay acepción de personas. ¿Por qué? Porque tú eres una persona importante en este tiempo. Tú no eres del montón que está muerto de miedo. Tú eres en este tiempo protagonista de parte de Dios para traer libertad a un mundo que está muerto, cautivo por el temor y por la desesperanza. Eso es lo que fue a hacer estos jóvenes. Tú necesitas armas. Para eso son las armas espirituales. La iglesia se concentró mucho tiempo en tener reuniones gloriosas, llenas del Espíritu Santo, y se iban a su casa. Bueno, ¿y qué hiciste por los perdidos? Nada. No, pues no. La primera vez que se manifestaron los dones del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino a investir con autoridad y poder, a los 123,000 se convirtieron. Yo no veo escrituralmente que el mover del Espíritu Santo es para que la iglesia estuviera en un éxtasis toda la vida y disfrutando del mover del Espíritu Santo. Y eso es lo que mucho tiempo hizo la iglesia. La investidura del poder y del mover del Espíritu Santo es para ser representantes efectivos en un mundo que está perdido. Porque tú necesitas una palabra de ciencia para traerle esperanza a una persona que a lo mejor se piensa suicidar. Y que a través de esa revelación tú le puedes decir, te quieres quitar, el Señor me dice que te quieres quitar la vida.
y no sé lo que te diga el Señor. Si una palabra de sabiduría, puedas imponer tus manos, una persona que está desahuciada con una enfermedad, a través de ti el reino de los cielos se manifieste y haya una sanidad divina en esa persona. Para eso son los dones. Los dones son instrumento, primero, de unidad entre nosotros, porque los dones tienen que ver con el principio de sujeción unos a otros. Los dones tienen que ver con el principio de designio. Tú tienes un designio y para poder cumplir ese designio, tú necesitas armas espirituales. Los dones tienen que ver con la funcionalidad, porque para que tú seas eficaz en tu función, no lo vas a poder hacer solamente con armas carnales. ¿Por qué? Porque esta guerra es contra principados, contra potestades, contra huestes, gobernadores en el mundo celeste, en el mundo espiritual. Entonces los dones son herramientas para que tú lleves a cabo tu designio, para que cumplas tu función. Los dones tienen que ver con la sujeción, porque el don que tú tienes, el otro no lo tiene. El don que tiene otro lo necesitas tú para complementarte, para juntos hacer, primero, fortalecer la unidad aquí adentro, para que podamos salir allá afuera. Ahora, la iglesia mucho tiempo se estableció solamente en la visión de los dones, pero perdimos de vista lo que quiero enseñar, los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son necesarios. No existe unidad si no hay frutos del Espíritu Santo. Es más, es imposible que haya unidad. Y ahora yo me doy cuenta por qué la iglesia, yo dije, ¿por qué la iglesia ha sido tan poco eficiente en alcanzar a los perdidos? Ha sido irrelevante, esa es la verdad, para nuestra vergüenza. Y cuando hablo iglesia, hablo del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a tener sermones motivacionales. No hubo enseñanza sólida. Todo con sermones humanistas, enfocados en mis necesidades, en mí, en lo que me interesa, en lo que me preocupa, en lo que necesito, en mi llamado. Pues si es tu llamado es para servirlo a Él. ¿Me explico? Por eso la iglesia tiene que levantarse en ese tiempo y ser relevante, y para ser relevante tiene que estar unida. Y esa unidad para poder ser representantes efectivos en un mundo que está perdido. Y necesitamos los frutos para mantener primero la unidad aquí adentro. ¿Cuáles son los frutos? Gálatas, ¿cuáles son? Si no hay eso, no hay unidad. Platicaba yo ayer con un matrimonio joven, estuvimos horas platicando. Pues, ella es ingeniero en sistemas, ingeniero en telecomunicaciones, y estábamos hablando de todo esto, de las redes sociales, y por alguna razón empezaron las modas de lo que es iglesia. Le dije, esa es la bronca, exactamente esa es la bronca. Las modas. Ahorita todo el mundo está clavadísimo con las redes. Las redes sociales son un instrumento, pero no es un fin. Porque esto que está aquí, que se llama unidad, esto que se llama cuerpo de Cristo, jamás te lo va a dar las redes sociales. Porque Jesucristo no solamente estableció su ministerio y estableció su reino, no solamente con el poder del Espíritu Santo. Jesucristo estableció el reino aquí por el carácter que había en él. Jesús tenía todos los frutos del Espíritu Santo fluían en Jesús. Mansedumbre, templanza, dominio propio, benignidad, amor. Por eso del cuerpo le digo, pues miren muchachos, si no hay reuniones presenciales, estamos en graves problemas.
Si no nos congregamos y si no convivimos como iglesia, si no trabajamos juntos unidos, vamos a estar en graves problemas. De por sí ya estamos batallando las consecuencias de una generación donde todo se le dio cómodo y todo se le dio instantáneo. No resisten la frustración, se cansan fácilmente, les agota todo. Ahora quítales la responsabilidad de convivir con los demás, el congregarse, el crecer, el estar aquí adentro nos lleva a crecer. Tú necesitas benignidad para soportar a una gente con la cual nunca te juntarías. Pero ahora, como es tu hermano en Cristo, surprise. Es de tu familia. ¿Me explico? Con la noticia, con la novedad. ¿Sí me explico? Se necesita templanza, se necesita dominio propio. Hay cosas que no me van a gustar, hay cosas que no me van a parecer, hay cosas que me van a ofender. Se necesitan los frutos. Sin los frutos es imposible la unidad. Yo me doy cuenta cuando alguien ya perdió de vista y ya, aunque está aquí, está desmembrado, entra, sale y nunca le volvemos a ver. No está, pero no está. No hay fruto del Espíritu Santo. Pero sí profetizo. Bueno, pues es que los dones son de gracia, son armas. La iglesia necesita desarrollar carácter. Y para tener el carácter y parecernos a Cristo necesitamos los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo se desarrollan los frutos? Pues en base de dejarse entrenar por el Señor, llevar por el Señor, exponerse a la escuela espiritual. Y la iglesia es un instrumento. Trabajar por los demás, benignidad. Dice más el fruto, dice más la manifestación del fruto del Espíritu Santo es bondad. Efesios, lo estaba leyendo en la mañana. Jesús tenía los frutos en sí. Él tenía todo esto. Y esto lo necesitamos nuevamente, primeramente aquí adentro, frutos aquí. Pero necesitamos los frutos del Espíritu Santo para llevar a cabo la comisión, la gran comisión, que la iglesia la hemos convertido en la gran omisión. Y te voy a hacer una pregunta, no me contestes, contéstatela a ti. ¿A cuánta gente le compartiste este año? Qué pregunta tan interesante, ¿verdad? ¿Cuánta gente fue alcanzada por ti este año? No, es que no tuve tiempo. Id y hacer discípulos, enseñándoles. Esa es nuestra chamba. No fuimos salvados solamente para irnos al cielo por toda la eternidad. El Señor nos dejó aquí porque hay un designio, ya una función que cumplir. Pero nunca la vamos a llevar a cabo si no hay los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Y el fruto principal del Espíritu Santo es el amor. El amor produce bondad, benignidad. En este tiempo, iglesia, necesitamos los frutos, necesitamos mostrar el amor a un mundo que está perdido. Vamos a tener eventos, ahorita empezó matrimonios, en 2-3 semanas después vamos a tener, ya sea con hombres, ya sea con mujeres, ya sea con jóvenes,
ya sea con niños, vamos a tener, antes de que termine el año, en cada uno de los departamentos medulares de la iglesia vamos a tener por lo menos un evento de alcance. Que no termine el año sin que por lo menos le hayas compartido de la salvación eterna a una persona. Por lo menos a una. Que ese sea tu objetivo. Que ese sea tu objetivo. La gente tiene que saber del amor de Dios en este tiempo. Por eso estamos en un tiempo de oportunidad. Un día oí un predicador que dijo, pobre diablo, el diablo siempre pierde. Porque si el diablo piensa que ganó deteniendo al mundo, no sabe que lo que él hace para mal al mundo, eso ayuda para que la gente voltee sus ojos a Dios. Así que él ya nos ayudó. Ahora lo que necesitamos es ir nosotros y hacer lo que nos corresponde. Vamos a ponernos de pie. Pase el grupo a ministrar, muchachos.